Cándido Méndez estuvo nada menos que 22 años al frente de la UGT. Hay toda una generación que ha crecido viendo su cara en la televisión, observándole dar rejonazos a la COE y montar huelgas generales a todos los presidentes que ha tenido delante. Ahora, desde 2016, observa la vida desde los márgenes, pero no tiene pudor en arremangarse y entrar al lío si hace falta. A fin de cuentas, representa esa vieja guardia del PSOE que se está rebelando estos días contra la deriva que Pedro Sánchez está imponiendo al partido al negociar una ley de amnistía con Junts. Cándido Méndez opina, ante esta situación, que es mejor ir a elecciones que tener un gobierno así. Todo empieza por el trabajo. Y para el 90% de la población todo empieza por el trabajo. O tienes un trabajo y ese trabajo está en condiciones, genera derechos, tienes un salario digno, te permite alquilar un piso, constituir una familia, o las cosas se tambalean, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es un tema que hay que tener en cuenta. Otra cosa distinta es qué herramientas o qué instrumentos tienes que utilizar para saber interpretar las necesidades actuales de la clase trabajadora. Bueno, yo creo que la reforma laboral se planteó bien. Yo creo que en relación con la reforma laboral no se debe olvidar que la votaron en contra Esquerra Republicana y Bildu. No se debe olvidar. Porque digamos, prácticamente es el buque insignia en el marco de digamos, lo que son las relaciones de trabajo del balance del gobierno que está hoy en funciones, en la anterior legislatura. Dejando muy claro que es algo que hicieron las organizaciones sindicales en negociación con la patronal. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, para mí es una buena reforma. Lo que pasa es que a la reforma laboral, yo lo dije desde el principio, no se le puede pretender atribuir virtudes que no puede tener. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la creación de empleo. Por ejemplo, la eliminación de la precariedad, que es una cosa distinta de la temporalidad. Es una cosa distinta. Entonces, ¿qué ha hecho la reforma laboral? Lo que planteaba la Unión Europea y lo que era y sigue siendo ya muy reducido un problema en la economía española. La temporalidad. Ha reducido la temporalidad, pero no ha reducido la precariedad. Eso yo lo dije desde el principio. Oiga, usted a la reforma laboral acháquele las virtudes que le puede achacar, que le puede atribuir, pero no le achaque deficiencia sobre algo para lo que no está. Yo creo que parte de responsabilidad tiene el gobierno, que le ha atribuido en sus discursos virtudes que no tiene, porque en relación con la creación de empleo, una reforma laboral puede aportar, pero el elemento sustancial es la evolución de la economía. Es la economía la que tira del empleo. Y luego la precariedad es un concepto mucho más amplio. Tú puedes tener un contrato fijo, pero si tienes, por ejemplo, en España, no sé si luego hablaremos de esto, los objetivos que puede haber de futuro. En España, según la última EPA, hay 1 de cada 4 trabajadores, la mayoría son trabajadoras, que tiene una jornada semanal de menos de 30 horas. Cuando digo de menos de 30 horas, no digo de 30 horas, de menos de 30 horas, porque puede ser de 10, de 15, incluso de 6, de 7, de 8 a la semana. Con eso no se puede vivir, se vive en precario. Claro. Y puede ser fija. Claro. Fija discontinua, esa persona, que, insisto, la mayoría son mujeres. En relación con la amnistía, yo me he pronunciado, efectivamente, yo estoy en discrepancia radical de que la amnistía sea la moneda de cambio por una investidura. Pero en este caso yo no estoy planteando una hipótesis, es que lo ha dicho un dirigente político de la otra parte del gobierno de coalición. Hay un dirigente político de Sumar que dijo taxativamente que la amnistía era el precio de la investidura. Es decir, que yo no estoy estableciendo una hipótesis para criticarla, es que como lo he oído, porque claro, estoy oyendo, bueno,
discreción. Hombre, yo que he negociado mucho, y a veces pues la he cagado, ¿no? Si las negociaciones son discretas, pero todo el mundo. Claro. Yo creo incomprensible que se diga hay que mantener la discreción y tal, cuando la otra parte incluso están diciendo que ya está aceptada la amnistía. Entonces, primero, yo, como he dicho, pues discrepo de que esa pues, pueda ser la moneda de cambio de una investidura, ¿no? No, es que yo creo que en general los partidos independentistas son reaccionarios, en general, por una razón muy sencilla, porque lo que quieren es una quiebra de la solidaridad, digamos. El progreso es expandir la solidaridad y la igualdad. Siempre se ha considerado el progreso una de las facetas más importantes, solidaridad e igualdad entre los seres humanos. Aquel que pretende parcelar y discriminar en función de donde viva, y dar privilegio a uno respecto a otros reaccionarios. Pero hombre, yo creo que especialmente el PNV, estos son especialmente reaccionarios, creo yo. El gobierno puede hablar de un gobierno progresista, el gobierno, la coalición, bien, pero no de una mayoría progresista. Hablan de eso, claro. Son cosas distintas. El resultado facilita que se pueda gobernar con un esquema, con el actual gobierno de coalición y con los apoyos que parece que se persiguen. Yo creo que no lo facilita. ¿Por qué razón? Por el trasvase de poder autonómico y municipal al Partido Popular. De manera tal que el Partido Popular, en la práctica, se convierte, si queremos utilizar adecuadamente los fondos estructurales europeos, por poner solo un ejemplo, pero voy a poner más, se convierte en un socio inexorable, porque gobierna más del 60% de la población española en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Y la presidenta Calviño un día dijo, y dijo con acierto, que las comunidades autónomas son claves para el despliegue de las inversiones y para conseguir los objetivos de los fondos. Por lo tanto, ya no es una discusión política, es que en la dimensión económica tienes que contar sí o sí con comunidades autónomas gobernadas con el PP y ayuntamientos. A mí me parece que ese es un tema que hay que tener muy en cuenta. Lo que quiero decir que hay elementos que cuando tú desciendes en la práctica, es que tienes que contar con el otro partido. Tienes que contar en el otro partido. ¿Esto significa que yo defiendo la gran coalición? Eso lo iba a decir. Ni me gusta ni la quiero, que quede claro. La gran coalición yo creo que es uno de los elementos que nos permite explicar el ascenso de la extrema derecha en Alemania. La extrema derecha en Alemania, en los antiguos Länder comunistas, es la segunda fuerza política. Creo que ha desplazado al SPD. Hoy no hay gran coalición, hoy hay otro tipo de gobierno, pero la gran coalición yo creo que nos permite explicar esto. Y también es curioso que es la segunda fuerza política y no hay otra de izquierda, creo, es otra de derecha. En los antiguos Länder comunistas, por lo tanto los extremos se tocan a veces. Yo no soy partidario de la gran coalición. Ahora tampoco soy partidario de la gran chapuza, que es establecer un mecanismo de gobierno y una estrategia de gobierno donde empieces a tener problemas desde el primer día y a partir de ahí hay caminos intermedios, seguro que los hay. ¿Quiénes los tienen que explorar? Los partidos políticos. Los partidos políticos. Para mí, lo digo con todo respeto, pero con toda la determinación. Yo creo que menosprecio a las siglas es haber experimentado una derrota, como ocurrió en las elecciones municipales y autonómicas, y la persona, el presidente del gobierno en funciones y secretario general del Partido Socialista, que él públicamente incluso se atribuyó la responsabilidad, ¿no? Porque él fue el protagonista. Se ha recibido con un aplauso cerrado. Porque
Yo conozco gente. Es que para mí el Partido Socialista es, por ejemplo, una compañera que conozco que es limpiadora, que en un pueblo pequeñito se presentó de candidata a la alcaldía y no salió. Es el rostro, por supuesto, de mi padre, de mucha gente. Es que en esos momentos había gente que había perdido la alcaldía o había dejado de ser concejal. Y yo creo que lo último que esperaba es que hubiera un aplauso cerrado al resultado. Claro. ¿Entiendes un poco lo que...? Sí. Y algo parecido ocurrió después del 23J. En el 23J encima hubo hasta baile. Sí. Hubo gente que bailó. Pues yo honestamente pienso que eso es un menosprecio a las siglas. Y sin embargo no considero que haya que expulsar a nadie por eso.